Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola a todos, muy buenos días. Otro martes aquí en Radio Palermo, que a las 10 de la mañana, como todos los martes del 2017, del 2018, esperemos que en el 2018, por no, muchos martes Sabri, más, arranca Entredichos. Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Muy hoy? Bien. Qué energía. precioso, ¿eh? Hoy estamos, sí, con todas las pilas, con Sabri acá, empezando este programa que tanto queremos. ¿Qué tenemos hoy, Sabri? Contanos. Hoy tenemos 3 entrevistas, vamos a rememorar, vamos a hacer memoria del 2017 y vamos a recordar 3 momentos de Entredichos que nos dejaron, como siempre, ¿no? Algún mensaje importante sobre responsabilidad, tal vez. Y vamos a hablar de 3 idiomas diferentes. Es verdad, vamos a hablar de inglés, de italiano y de guaraní. Y guaraní. Así Lengua que, originaria. lengua originaria. Vamos a tener, es bastante variado. Lo de hoy también vamos a tener nuestro momento de relajación, donde escuchamos música para recargarnos de pilas y arrancar este martes con todo. Y además, como siempre, tenemos la agenda de actividades del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que ya estamos terminando enero, así que la agenda viene de febrero con todo. Y bueno, hoy además, hoy no está, estamos un poco vacías, porque nos falta Carmen. Carmen, ¿dónde estará Carmen la extrañamos hoy? a Carmen. Y nos falta Roberto. Es verdad. Que Roberto siempre ahí está, al pie del cañón. Bueno, un día que muy bien. La gente se toma vacaciones. Tiene que también, descansar. Sabri. Tiene que descansar. Claro. Yo soy una pirada así como ¡ah! La radio. Pero aquí estamos en Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Pueden encontrar la página de Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok. Pueden escribirnos en entredichos@traductores.org.ar. Y si quieren ingresar en la página del colegio, pueden hacerlo también en www.traductores.org.ar. Allí van a poder encontrar la misma agenda de actividades que vamos a informar acá. Pueden ver los cursos, que ahora, bueno, en verano obviamente cesan un poco, pero que pueden ya ir mirando y planificando su año de acuerdo a los cursos que se vengan preparando. No, y inclusive darnos sugerencias de qué les gustaría hacer, qué les gustaría aprender este año, porque siempre es bienvenido, ¿no? Así que con toda esta información y con toda esta energía, arrancamos este martes aquí en Entredichos. Cursos, seminarios, conferencias, tecnología. Todo lo que tenés que saber de las actividades del colegio está acá, en Entredichos. Y la agenda para el mes de febrero del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires tiene una actividad que a mí me parece bastante recreativa y me gusta mucho, porque se trata de la actividad de los premios Oscar 2018, candidatos, análisis, predicciones y premios, sobre todo premios, para los que más resultados acierten. Es una actividad que se lleva a cabo organizada por la Comisión de Cultura, que se llevará a cabo el día 23 de febrero a las 19 horas, como extensión del ciclo de encuentros de cine. Así que se la Comisión de Cultura los invita a participar de la charla sobre los premios Oscar, cuyas nominaciones son las que se dieron a conocer el día 23 de enero. Yo tengo un amigo que es muy fanático del cine, le voy a decir que, a ver si puede ir, que lo que hace es todos los años las 9 nominadas a la mejor película las va a ver al cine. O sea, enero se lo toma para ir al cine, o sea, el tramo entre enero y febrero, sí, entre la antes de la premiación. Antes, sí, él ya cuando llegan los Oscar quiere tener su propia decisión de cuál es la mejor para él. Qué bueno. Y todos los años y lo publica y va tachando en Facebook todas las películas que ya fue a ver. Un loco. Muy bueno.
Pero como es de la Comisión de Cultura, es abierta a todos, a todo el público en general, no solamente a los matriculados. Por eso le puedo llegar a decir que él vaya. Se pueden inscribir en inscripcioncultura@traductores.org.ar. Es en el Auditorio Tanoue de la Avenida Corrientes 1834. Es en en la sede Corrientes del colegio, y es una actividad no arancelada. Recordanos la fecha, Sabri. La fecha es el 23 de febrero a las 19, cae jueves. Y de nuevo se pueden inscribir en inscripcioncultura@traductores.org.ar. También a lo que se pueden inscribir es a la especialización en traducción jurídica que lanza la Escuela de Posgrado este año del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y que pueden encontrar más información en www.traductores.org.ar. Si no sabes, mira, escucha. A partir de marzo de 2018, los traductores públicos tenemos la posibilidad de especializarnos con el Programa Anual de Actualización en Traducción Jurídica que ofrece la Escuela de Posgrado del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Informes e inscripción en escueladeposgrado@traductores.org.ar. ...94.7. Y un día, Carmen se sintió como en su salsa. Sí, estaba Carmen terriblemente contenta. Sí, estaba muy contenta, hizo muchas preguntas. ¿Por qué? Porque nos visitó Ricardo Chiesa. Ricardo Chiesa es traductor público, es abogado, y tiene, creo que 20 años, si no más, de experiencia en el ámbito de la traducción jurídica. Es un genio con todas las letras. Así que bueno, nos estuvo contando su experiencia, nos estuvo contando de casos en los cuales algún traductor por ahí tradujo mal, Sabri, algún término. Y ese error trajo como consecuencia la complicación del cliente. Claro. Así que bueno, justamente nos animaba a los traductores a ser muy, muy, muy responsables cuando traducimos. Así que eso vamos a escuchar en las palabras de Ricardo Chiesa en su paso por Entredichos. El punto era entonces si cometemos errores traduciendo, si hay consecuencias jurídicas. Esa era la pregunta. Sí, sin duda, y ninguno estamos exentos de cometer un error al traducir, pero yo me refería específicamente a casos en los que no se recurrió a un traductor público ni a un traductor jurídico, sino que el abogado o alguna persona allegada tradujo determinado material y que trajo consecuencias. Hay de mayor o menor significación, pero recuerdo por ejemplo un caso en el que una persona vuelve de Estados Unidos después de haber vivido allí unos años con una enfermedad para tratarse en la Argentina, y le da un poder a su hermano que vivía mucho tiempo atrás en los Estados Unidos para que vendiera una propiedad y para que pudiera tomar dinero en préstamo. Y le otorga un poder, y ese poder por alguna razón se tradujo al inglés y no se hizo con el formato de una traducción pública. Allá lo hicieron, lo firmó el apoderado, hermano, se certificó la firma, lo que en Estados Unidos se llama un notary y demás, y una de las cláusulas que había en la versión en español a la que después tuve acceso cuando hubo que rehacer la traducción, es que podía constituir toda clase de derechos reales, y daba una serie de ejemplos. En la traducción al inglés, quien la había hecho había puesto que podía create o lo que fuera rights in real property, con lo cual ceñía la constitución de derechos reales a inmuebles solamente. Claro. Y este señor, cuando quiso ir a dar una embarcación que tenía el hermano enfermo que había vuelto a la Argentina en garantía de un préstamo, no lo pudo hacer. Claro. Y nadie entendía por qué. Había una enumeración de derechos reales que venía después, pero cuando le explicaron, le dijeron, mire, este poder está ceñido a actos de disposición sobre inmuebles solamente. Con lo cual se perdió mucho tiempo, mucho dinero,
Bueno, ese señor necesitaba el dinero de manera bastante urgente para un tratamiento médico aquí en la Argentina, bueno, y tuvo consecuencias feas. Hay otro caso, hay varios, pero que no es de nuestro país, sino de los Estados Unidos, pero que circuló en todas las revistas que tienen que ver con nuestra profesión, del año 99-2000, hubo elecciones, mejor dicho, hubo una consulta en el estado de Texas por una reforma de la Constitución del estado de Texas. Ese es un estado donde ustedes saben que una cantidad de materiales de acceso a la comunidad tienen que aparecer sí o sí en inglés y en español. Se proponen las enmiendas constitucionales a la comunidad y se distribuye lo que ellos llaman las boletas con el listado de las enmiendas en ambos idiomas. Y una de ellas decía en inglés, lo voy a explicar en castellano para la gente que no tiene por qué saber inglés ni inglés jurídico, que los cónyuges tenían la posibilidad, a partir de esta enmienda, tendrían la posibilidad de convertir lo que son bienes propios en bienes gananciales. Simplemente eso, porque claramente la legislación existente no lo permitiría. Quien tradujo al español, tradujo. En inglés los bienes propios son separate property y los gananciales community property. Tradujo convertir los bienes propios o personales, ahora puesto, en bienes de la comunidad. De la comunidad. Entonces se interpretó, toda la gente interpretaba lo que sería en inglés property of the community, no community property. El resultado fue que cuando se advirtió el error, hubo que mandar a reimprimir las boletas a un costo de $250.000 en ese momento, del que se tuvieron que hacer cargo los condados, teóricamente, que son los que llevan adelante el proceso eleccionario. Sí. Y finalmente, como no tenían plata, el estado de Texas les tuvo que reembolsar ese costo. Y uno puede atribuirlo a una investigación o no hecha o mal hecha, y más allá del error en sí o de la anécdota, a mí me interesaba el hecho de la desconfianza que genera en la comunidad la traducción de términos que pueden afectar su vida cotidiana. Eso es lo que no debe perder de vista el traductor jurídico. El traductor jurídico está presente para conseguir que un padre se reúna con su hijo, un padre que está en el exterior o se reúna con su hijo acá o viceversa, a través de la traducción de la documentación necesaria para eso. Puede conseguir que se condene a quien hay que condenar o se cite a declarar a quien hay que citar mediante la traducción de toda la documentación procesal también, los exhortos y la prueba que los acompaña y demás. Permite con su trabajo, con su intervención, que se inscriban nuevas empresas en nuestro país. Permite que otros ciudadanos extranjeros tramiten su residencia en la Argentina. Interviene en una variedad tan amplia de actividades que conciernen a personas físicas o humanas, como decimos ahora con el nuevo código, personas jurídicas, entre ellas del sector privado, del sector público, que realmente es un protagonista de hechos de la vida cotidiana de todos nosotros, con consecuencias muy importantes en términos de dinero, por supuesto, de tiempos, cuántas veces un traductor con su intervención consigue que una persona pueda ser trasladada de un país a otro, no sé, en un avión sanitario porque tiene una enfermedad que lo obliga a trasladarse, y hay documentación de último momento que necesita traducirse, si no, no puede ingresar en el país, y así. Entonces, el traductor jurídico tiene una responsabilidad muy grande para con la comunidad, y la comunidad necesita del traductor jurídico, que típicamente, además, por el tipo de documentación, en casos como estos va a ser un traductor público matriculado, lo necesita para que lo asista en esas circunstancias, ¿no? Y allí pasaba Ricardo Chiesa, cuando vino allí por mayo a Entredichos. Y también sabias palabras las de Chiesa. Sí, la verdad, una responsabilidad tienen los traductores jurídicos que... Y me encantó cuando hacía énfasis en esto de que la comunidad sepa
el rol del traductor y la importancia que tiene, ¿no? Me pareció muy, muy, muy importante recalcarlo. Sí, recalcarlo. Y también nos visitó una traductora Divina. pública. Sí, la verdad es que fue muy linda su visita. A pesar de que nosotros recién arrancábamos, estábamos ahí viendo cómo podíamos avanzar con el programa, ella Una genia. Sí, estuvo predispuesta con nosotras, habló de todo. Era un placer escucharla hablar de su experiencia como traductora pública y como intérprete. Hablamos de Beatriz Raffo, que es traductora pública de italiano. Sí. Cuando nos hablaba de cómo es el rol de traducir, de interpretar en presidencia, nada más y nada menos. Nada más y nada ¿no? menos, codearse con personas poderosas, decía Así ella, es, ¿no? ella decía personas poderosas. Y vamos a escuchar mejor lo que decía ella, cómo era su experiencia y desde cuánto tiempo se estuvo preparando para ese momento, ¿Y ¿no? cómo llegó a esa tarea? No era algo que ella había planeado para su vida. Ahora lo van a escuchar. Es muy interesante la entrevista que tuvimos con Beatriz Raffo. Escuchamos aquí su paso por Entredichos. Si seguimos con nuestra invitada, la traductora pública Beatriz Raffo, y ahora hablemos un poquito de la profesión, hablemos un poquito de tu trabajo como traductora y como intérprete, los momentos en los que tuviste que participar como intérprete, y acá Sabrina en el corte te preguntaba, ¿cuántos papas conociste? ¿Cuántos papas conociste? Conocí 2 papas personalmente. No es una gran cosa, pero es un poco más que muchos. Sí, claro. Es un poco más que muchos. Porque yo empecé mi actividad como traductora de textos, o sea, traductora de textos escritos, y después con el tiempo la vida quiso que me relacionara con gente que estaba trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el idioma italiano también, y así alguna vez empecé a reemplazar a alguien y después esa persona empezó a trabajar un poco menos y yo un poco más, y bueno, empecé a hacer yo esta tarea de estar presente cuando venían delegaciones extranjeras, italianas, o cuando las delegaciones argentinas encabezadas por quien en ese momento fuera el presidente iba al exterior. Así que tuve el honor de estar colaborando en esa tarea que realmente, por empezar, sí, realmente es un honor porque es muy general el traslado de un presidente constitucional. Representa una avanzada de todo el país que va a visitar a otro estado. Y participar de eso es un privilegio. Es un privilegio. ¿Cómo es, Beatriz, la preparación para realizar esta tarea de interpretar en un lugar así, ¿no? En presidencia? La preparación yo creo que empieza de chiquito, aunque parezca raro. Uno empieza de chiquito a prepararse para esto. Después puede ser que se le presente o no la oportunidad. Pero hay ciertos modales, ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas formas de relacionarse con los demás que uno aprende en la casa y después proyecta en la profesión cualquiera fuera, y en esta actividad sirve y mucho. Qué importante, sirve ¿no? mucho, porque en general uno en esta actividad, llegando a esos niveles, se codea con gente muy importante, con gente muy poderosa. A mí me ha tocado acompañar a la presidenta Fernández de Kirchner cuando fue a encontrarse con el ministro Berlusconi, y estábamos almorzando a la misma mesa, él con su intérprete y la presidenta conmigo a su lado. Hay que tener en claro en esos momentos que estar al lado de los poderosos no lo convierte a uno en poderoso. Claro. Si uno logra mantener ese equilibrio, sale airoso. Sí. Sale airoso y vuelve a casa tranquila. Con la conciencia, Tranquila de con haber el honor cumplido con- y el orgullo también de haber podido mantenerse Sí, en su papel. eso es importante. Y este espíritu de servir a otro, ¿no? Porque También, vos estás también. haciendo de nexo en ese momento para que otros entiendan, ¿no? Sí, esa es la responsabilidad tal vez más grande, ¿no? ¿Te ha tocado algún difícil, alguna figurita difícil? Creo que todos tienen algún grado de dificultad. El asunto es, lo más difícil es no perder la propia personalidad cuando en realidad uno está hablando con la voz, con la propia voz, pero con las palabras De otro. y el mensaje de otro. No me tocó nunca tener que transmitir el mensaje de alguien, ni que estuviera enojado, ni que dijera algo ofensivo.
por suerte, porque profesionalmente yo debería haberlo transmitido y personalmente a lo mejor me representaba un momento de incomodidad. En esa situación yo no estuve nunca, la verdad. Nunca me encontré por suerte en esa situación, espero que no me pase. Bueno. Pero sé de colegas en el país o en el exterior que tuvieron que afrontar esas situaciones. Y bueno, uno es el nexo. Hay que lograr que el interlocutor mire al interpretado y no nos mire a nosotros. Claro. Nosotros compartimos el código, pero el mensaje llega del que está hablando. Claro, claro, cosa que quizás muchas veces es difícil, ¿no? Que las personas que están involucradas en la conversación sepan respetar eso, pero seguramente que mucho tiene que ver con la actitud del intérprete. Tiene que ver con la actitud del intérprete. Para lo cual es muy importante esto que nos decías recién, que uno se va formando desde muy chico y muchas cosas que no te da la universidad, que no te da el estudio académico. Para esta profesión y para otras. Sí, para la vida en general. Para la vida en general. Yo hablo de esto porque esto es lo que hago, sin haber imaginado nunca cuando empecé a estudiar el traductorado público de la UBA, que yo iba a vivir de esto. Yo tenía mi trabajo y tenía una actividad con mi otra profesión que me permitía vivir cómodamente y con la que yo estaba muy conforme y a la que también amo. Y después, bueno, las vueltas de la vida, como decía mi profesora querida de italiano, la señora Castilla, impara l'arte e mettila da parte. Aprende el oficio y tenerlo ahí guardado, porque en algún momento te puede servir. Y efectivamente me sirvió. Qué buena frase, qué buena frase. ¿La puedes decir de nuevo en italiano? Sí, impara l'arte e mettila da parte. Muy bien, realmente el mejor mensaje que le podemos dejar a nuestros oyentes traductores y también a los que no lo son, porque todos tenemos algún arte, algún oficio, algo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, o algo que podemos perfeccionar o algo que queremos aprender. Y a veces decimos, bueno, pero no, ¿por qué? Ya tengo una profesión, no me voy a encaminar en esta otra cosa. Bueno, si está ahí hay que hacerlo, después servirá o no, pero seguramente algo deja. Seguramente algo deja, decía. Qué lindo, ¿no? De estar abiertas a nuevas oportunidades y no dejar, no cerrarse a hacer una cosa que seguramente la vida te va a sorprender. Iba a decir eso, ¿sabes? Te saqué las palabras de la boca. Y si hablamos de la vida, que te sorprenda, vamos a hablar también, podemos hablar, de un cantante que es muy así como espiritual. Que a vos te encanta, sí, a mí me encanta, además de eso. Es como muy espiritual, que la vida y la energía y la luz que irradia tu ser pueda ir y guiarte en el camino. Es muy así. Es muy así. Abel Pintos. Estamos hablando de Abel Pintos, que yo lo quiero mucho, pero bueno, no deja ser un personaje, ¿no? Que medio que... Es un personaje. Bueno, justamente hablábamos con Sabri hace unos minutos cómo ha crecido este muchacho en lo musical. Sí, él es ahijado de Mercedes Sosa, de chiquito. Una buena escuela. Sí, de chiquito él siempre cuenta que él escuchaba desde que tenía 4 o 5 años a Mercedes Sosa y que lloraba y cuando ella lo invitó a cantar una vez lloraba y que le dijo, porque lo emocionaba. Y sí. Y que Mercedes le dijo, bueno, mirá, si seguís llorando no te puedo invitar más. Claro. Entonces ahí dejó de llorar. Muy bien, listo. Claro. Así que vamos a escuchar una linda canción para arrancar el martes con todos que se llama De Solo Vivir, de Abel Pintos. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Y seguimos en Entredichos acompañándote como todos los martes. Acá estamos, firmes al pie del cañón. Nos pueden encontrar también en Entredichos OK, en @entredichosok en Twitter, o por mail escribirnos en entredichos@traductores.org.ar. También pueden ingresar en la página del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que es www.traductores.org.ar, y nos pueden escuchar en Radio Palermo, o si pueden sintonizar el dial, el 94.7. Y
¿por qué se ponía a hacer voces, no? No era un programa que daba para hacer voces. Bueno, la chica, es verano, es verano, me tienen que entenderme. Me dejaron conducir, así que aténganse a las consecuencias. Pero así como nosotros los acompañamos a ustedes aquí en Radio Palermo todos los martes a las 10 de la mañana, también a nosotros nos acompañan la gente de Transeconomy, porque Transeconomy es el aliado para los traductores. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción. HestPoint para su gestión. ¿No? Sí, exacto. Qué bien lo de Transeconomy, que es el aliado del traductor. Por supuesto. Y también recordábamos de las visitas que tuvimos en Entredichos en el 2017 y que también pasó un especialista en lenguas originarias. Sí, médico también. Médico también él. Estamos hablando de Enrique Acuña. Vino allá por marzo, allá lejos, parece uno de los primeros programas. Uno de los primeros programas del año 2017. 17, sí. Parece que fue hace un montón, sí, ¿no? Muy interesante fue esa charla, fue una charla telefónica que tuvimos con Enrique Acuña. Nos contaba cómo son los procedimientos legales cuando un traductor tiene que intervenir en un caso en el cual, bueno, se necesita interpretar a esta lengua, ¿no? La lengua guaraní. ¿Qué tema, no, Sabri? Sí. Porque muchas veces no es solo la lengua, sino entender la cultura. La cultura, claro. Él nos contaba de algunos casos médicos en donde tuvieron que dar participación, bueno, a otros profesionales para que se pudieran entender, ¿no? Las culturas. Qué interesante. Así que vamos a escuchar las palabras de Enrique Acuña sobre su experiencia en traducción guaraní. Hoy estamos también en comunicación con una persona que es investigador de la cultura guaraní. Él es médico, psicoanalista, que se ha dedicado hace ya unos cuantos años a estudiar la cultura guaraní de la zona norte de nuestro país, de Misiones, la zona del Soberbio, las comunidades guaraníes en Buá. Está con nosotros hoy en comunicación telefónica el doctor Enrique Acuña. Muy buenos días, Enrique. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por comunicarse conmigo y permitir esta difusión. Muchas gracias a vos por acceder a esta comunicación telefónica y por dedicarnos unos minutos para contarnos un poco cuál es tu experiencia, tu vínculo con la cultura guaraní en Buá, desde cuándo, y contanos un poco de los documentales que hiciste para contar a la gente sobre esta cultura. Sí, Carmen, bueno, creo que vos conocés algunos de los documentales y has participado incluso de alguna manera acompañando este trabajo que hemos hecho a partir de un colectivo, de una ONG del cual actualmente presido, que es la Asociación de Amigos Guaraníes, AGUA. AGUA, sí. Nuestra asociación acompaña y tiene una consigna para las comunidades en Buá de la provincia de Misiones, que es donde tiene su personería jurídica esta asociación, y en este acompañamiento tenemos una consigna que dice en guaraní: Oyapo petei irbobo moco y beteco. Esta frase en guaraní en Buá quiere decir construir un puente entre dos culturas. Más allá de la frase, de la consigna, son acciones específicas que intentamos hacer con las comunidades, ¿no? Sí. Y me pareció interesante que ustedes hayan recalcado el problema de la lengua, como a partir de, en el derecho internacional, a partir del convenio 169 de la OIT, que se firmó en Ginebra en el año 89, y que Argentina adhiere recién 10 años después. Sí. En ese convenio nosotros hemos seguido muy de cerca con las comunidades la apelación a esta formulación que tiene el convenio, en tanto reconoce las instituciones comunitarias, su estructura civil,
y implica el reconocimiento de la lengua y las religiones de los pueblos originarios. Este reconocimiento de la lengua y las religiones es lo que nos permite poner en juego, digamos, interpretaciones que pueden hacer los mismos originarios acerca de su situación, su sociabilidad, etcétera, ¿no? De modo que en Misiones se tradujo por primera vez el convenio al guaraní. En el año 2009 se publicaron 500 ejemplares de la traducción de este convenio. Sí. Y fue muy interesante porque participaron los opiguaes y los sacerdotes que manejan muy bien la lengua originaria en términos sagrados, ¿no? Palabras que no son muy comunes. Participaron los caciques y participó la población en general en Buda, a partir de otras instituciones, digamos, no originarias. Entonces, creo que es muy interesante la idea esta de traducir a partir de convenios y de derechos, ¿no? Sí, porque además, como vos dijiste, esto de ser un puente para unir culturas, la lengua une culturas, ¿no? Une o desune culturas, y la idea de poder contar con traductores que puedan servir en procedimientos donde están involucrados pueblos originarios es realmente algo muy, muy importante, y debería ser una obligación de Estado, ¿no? Poder proporcionar y asegurar a los pueblos originarios tener peritos que entiendan no solo su lengua, que entiendan su cultura y que puedan explicarle las consecuencias jurídicas de los distintos procedimientos, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, las consecuencias jurídicas de eso que está escrito como ley y que debe ser interpretado en términos de traducción, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante de esta traducción del Convenio 169 es que se le dio privilegio a los maestros guaraníes de las escuelas bilingües del programa de educación bilingüe indígena, y esos maestros funcionaron como traductores de la lengua del castellano a el Embúa guaraní. Y digamos, la difusión que se hizo de este cuaderno ha sido internacional, se publicó también en Paraguay, en Brasil, además de toda la zona del nordeste argentino, ¿no? Buenos días, Enrique. Elisa te habla. Buen día, Elisa. Quería preguntarte, ¿cuáles son las regiones actualmente en donde habitan estos grupos aborígenes? Bueno, los guaraníes los guaraníes son una población formada por 4 etnias, o sea, subdividida en 4 etnias, que mantienen derivaciones de la lengua original del guaraní. Entonces existen los Embúa guaraní, que están actualmente en la provincia de Misiones, existen los Aché guaraní, que están en extinción en Paraguay, existen los Paita Viterá y los Abaca Tuete o Chiripá. Estas etnias, que pertenecen a la lengua madre del tupí guaraní, a su vez tienen sus dialectos, lo que hace siempre más difícil digamos, la idea que yo estudié guaraní un poco con ellos, pero también acá en Buenos Aires existen academias de guaraní en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y uno se encuentra con estas variaciones que en Paraguay o en Brasil van tomando en cada país una predominancia de un dialecto, ¿no? Sin embargo, en términos comunes, el guaraní que se puede escuchar, se puede hablar en Misiones, por ejemplo, no está en extinción, como se diría, ¿no? Es el gran problema. José Sanardini, que es un investigador paraguayo, nos da cifras alarmantes. Él plantea que en un siglo van a desaparecer 90% de las lenguas indígenas. De modo que la extinción de las lenguas indígenas es un gran problema, ¿no?
Sin embargo, bueno, en Misiones, gracias a la educación bilingüe indígena, se mantiene esta práctica de la lengua. Sí, y contanos, Enrique, de la actividad que desarrolla Agua y un poco también de los documentales que hiciste como para transmitir esta cultura, transmitir los cantos guaraníes, las costumbres. Contanos un poco del blog que tenés, así la gente que nos está escuchando puede tener más información en ese blog. Sí, bueno, inicialmente en el año 2009 firmamos con un equipo de investigadores, antropólogos, médicos, psicólogos. Filmamos un documental que se llama La Bruma Tatachiná, que está en sus primeros 15 minutos en YouTube, lo pueden encontrar buscando en YouTube como La Bruma Tatachiná, que es la palabra guaraní que designa el humo sagrado con el cual los sacerdotes curan en caso de enfermedades. Bueno, ahí era interesante porque se trataba del caso de un niño que había sido operado en la ciudad de Buenos Aires, Julián. Sí. Y este niño de 3 años, digamos, hizo una consulta previa al sacerdote, extraído a la ciudad de Buenos Aires, y funcionó por primera vez un comité de bioética formado por abogados, peritos en religiones, etcétera, y ellos decidieron que ante la oposición del pueblo guaraní de operarlo al niño, porque ellos decían que tenía una cardiopatía congénita aparentemente, pero ellos decían que si tocaba en el corazón se producía una muerte espiritual. Entonces esta interpretación llevó a una apelación de los derechos de la comunidad para poder decidir si le operaban o no al chico. Sí. Esto derivó en una serie de debates éticos, digamos, acerca de hasta dónde se puede intervenir sobre una cultura que mantiene otras concepciones de lo que es el cuerpo, la vida, la enfermedad, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el primer documental, después vino otro sobre la espiritualidad chamánica y el tercero sobre el caso de una curación que terminó muy bien porque frente a la pérdida del nombre sagrado se produjo una enfermedad y los chamanes pudieron reponer ese nombre, ¿no? Sí. El cine tiene una función social, ¿no es cierto? Nosotros cuando vemos cine siempre, digamos, visibilizamos problemas que por ahí no se ven normalmente. Entonces los documentales siempre visibilizan problemáticas que estarían ocultas, si no. Sí, son una herramienta excelente también como para servir de puentes para las distintas culturas, ¿no? Y ahí se da el problema de la interpretación y la traducción, porque claro, cuando nosotros traducimos, a veces en el subtitulado de la traducción del guaraní al castellano se producen problemas, palabras que no pueden traducirse, otras que se traducen mal, etcétera. Entonces siempre lo que damos es prioridad a que la comunidad decida qué palabras son las más adecuadas en la traducción. Sobre todo porque son ellos los que deciden, digamos, el sentido a veces de una frase, ¿no? Y a los niños, Enrique, en las escuelas bilingües, ¿se les enseña el español, se les enseña un poco de la cultura también del yoruba, como le dicen claro, ellos al blanco, ¿no? El yoruba, la cultura predominante, ¿no? La cultura homogénea que muchas veces nosotros imponemos con nuestros programas de educación, imponemos temas que para ellos no les importa mucho, ¿no? Claro. Entonces los programas deben ser confeccionados con los intereses de que es lo que ellos también piden que se enseñe, ¿no? Pero en ese sentido la educación bilingüe indígena tiene programas de adecuación, ¿no es cierto?, claro, de una cultura a la otra. Claro, bueno, Enrique, te agradecemos muchísimo, realmente muy interesante esto que compartiste con nosotros, y contanos como para terminar y decirnos chau, ¿cuál es tu blog o el blog donde podemos ver los documentales? Bueno, como lo decía, en YouTube está parte del documental La Bruma. Si ponen La Bruma Tatachiná en YouTube aparece la primera parte del documental,
Y luego hay un blog que se llama www.aldeapindopoti, todo junto, aldeapindopoti, POTY.blogspot.com. En ese blog ustedes pueden ver cómo se organiza una comunidad guaraní en Misiones, en la Reserva Biosfera de Yabotí. Y es muy interesante porque se ve ahí ellos, incluso hay algunos videos donde se puede apreciar la lengua, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo, Enrique, por tu tiempo y bueno, esperamos poder contar con tu presencia en algún otro momento. Gracias, Enrique, Carmen, por tu la aporte. invitación. Un abrazo, gracias, hasta luego. Un abrazo. Radio Palermo. Yeah. 94.7. 94.7. Producciones independientes. Y pasaba Enrique Acuña así por entredichos. Vos le hiciste preguntas. Aprendimos, sí, Sí. aprendimos bastante de la lengua guaraní. Yo la verdad que mucha idea no tenía. Me da cierta, cosita en el corazón porque mi mamá es correntina, ¿sabes? ¿Vos sabías eso? No, no sabía. Entonces sí, yo sé algunos términos en guaraní, pero no más que eso. Mira, me tengo que buscar a alguien correntino allegado como para formar parte de Sí, este porque círculo que Carmen forman también. con Carmen y no sentirme excluida. Igual te queremos, Sabri, Bueno, tranquila. gracias. Yo igual también te voy a contar un dato que no sé si vos sabías. A ver, contame. Porque ahora vamos a escuchar un tema muy divertido, muy lindo, a mí me gusta mucho. Llamado, no sé, tal vez no lo conoces, es poco conocido, me parece. Se llama I Want to Break Free. To Break Free. ¿No? ¿Yo lo pronuncié bien? Decime si lo pronuncié muy bien. bien, muy bien. Ah, bueno, Estás gracias. mejorando, muy bien. Es de Queen, obvio, ya todos lo conocemos. Pero yo no sabía, A ver, contame. y creo, y espero que vos tampoco, porque si no me voy a sentir un poco tonta, que el video en realidad es una parodia a la telenovela británica que era de la época llamada Coronation Street. Ujú. Entonces, bueno, y aparecen ellos caracterizados como mujeres. A causa de eso, el video fue censurado en MTV en Estados Unidos. O sea, en la mayoría de los países donde llegó la canción formó parte del top 10 en los rankings. Menos en Estados Unidos, que solo llegó al número 45 por su poca difusión, porque lo tomaron como una declaración abierta de travestismo y bisexualidad de Freddie Mercury. La canción es genial, Bueno, sí, pero bueno, sí, ellos quisieron tomarlo así. Después igual ya fue más aceptada, pero bueno, ya el momento, el boom había pasado, Claro, se acordaron un claro, poco tarde. claro. Pero bueno, me parece que es una canción que podemos disfrutar en cualquier I want to break momento y por eso la escuchamos aquí en Entredichos. A partir de marzo, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su escuela de posgrado, dictará el programa anual de actualización en traducción jurídica. Un plan de estudios innovador, actualizado y que cubre una importante necesidad de los traductores públicos. Informes e inscripción en escueladeposgrado@traductores.org.ar. Y se terminó el programa. Vamos yendo, Sabri. Sí, nos Hasta el vamos martes yendo. próximo. Hasta el martes próximo. Nos falta Carmen. Nos falta Carmen, le mandamos un abrazo acá. Le mandamos un abrazo, un beso. El Igual, martes sí va a estar seguramente Carmen Sí. con nosotros. no sé, no prometas cosas, porque acá ya la está comprometiendo. Es verdad, Carmen, por favor, te extrañamos. Si no, bueno, no vengas, pero da noticias. Hermoso programa tuvimos hoy, Sabri. Sí, muy Nos lindo, gustó muy mucho. variado. Agradecemos a Leticia Martínez. Hoy vino Leti, muy bien. La semana pasada le dedicó un tema a Lisa. Le gustó, me dijo que le gustó. ¿Viste? Sí, ella estaba esperando un tema de Hoy vos Sabina. te dedicaste tu propio Sí, tema. sí, yo me lo dediqué a mí misma. Internamente. Yo me dedico a uno. Bueno, dale, hagamos eso. Dale. Y agradecemos a Roberto Servillo que nos está escuchando, a Laura que está desde las redes, bueno, Leticia Martínez que vino, nuestra productora, y nos vemos el próximo martes, aquí como siempre en Entredichos a las 10. Perdón, y Javier Landó que nos operó hoy,
Casi. Gracias, Javi. Gracias. Y nos vemos aquí en Entredichos, como siempre, cada martes a las 10 de la mañana por Radio Palermo. Chau. Una tarde espectacular, un partido impresionante. Toma la pelota Nini Flores de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón. Hábil y musical, siempre inspirado. Lo va dejando para el ruso Beitelman. Gustavo Beitelman, auténtico gaucho judío de Venado Tuerlo. Un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa. Va dejando la pelota para Lynn Cruz, la violinista danesa, tanguera, dinamita en los dedos y en el alma. Bellísima, va tocando la pelota por el costado para Christoph Müller. Christoph Müller se acerca al área, la va dejando para Philippe Cohen Solal. Philippe Cohen toca para Eduardo Macaró, está frente al arquero, va a tirar Diogo. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.